Muy bien, pues buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Como verán, el título que le pusimos a esta clase se llama Gratitud y Adoración. Y va ligado a lo que vimos hace 2 semanas, ya que veníamos hablando sobre la gratitud y las formas como expresar la gratitud, que es dar gracias y que es aquello que nos mueve a dar gracias. Y a modo de resumen y de recapitulación, pues queremos retomar este par de notas que revisamos la clase pasada. El Señor quiere establecer una relación cercana y personal con cada uno de nosotros para que Él sea revelado de forma individual, de forma específica, de acuerdo a nuestro, pues sí, a nuestro propósito, de acuerdo a lo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros, pero también de acuerdo a nuestras propias necesidades. Y cuando nosotros permitimos y buscamos fomentar ese acercamiento, esa relación y nos tocamos con la presencia de Dios, pues tenemos acceso al fuente de conocimiento y sabiduría. Hablamos que eso es precisamente el temor de Dios, conocerle, acercarnos, honrarle y por tanto reconocer su grandeza, reconocer su poderío y reconocer su amor en nuestra vida y las obras que Él hace en nosotros. Hablamos también de que tenemos un Dios de gracia, como dice su palabra en Zacarías 12:10, que Él va a derramar sobre su casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí. Nosotros tenemos un Dios de gracia, pero Él nos da y nos equipa ese espíritu que nosotros necesitamos para podernos acercar a Él, para podernos compaginar con Él. En Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando nuestro Dios busca que nosotros seamos cercanos a Él y regresemos a Él, Él no solamente nos habilita con el Espíritu para poder acercarnos en gracia, en oración y poder buscar su voluntad, sino también por su misericordia, Él permite que nosotros podamos acercarnos y podamos morar junto con Él y Él morar con nosotros por largos días. Teniendo este contexto, bueno, y también hablábamos que un corazón agradecido atrae la gracia de Dios. Cuando nosotros en la actitud de nuestro corazón hay gratitud, entonces nosotros atraemos esa gracia de Dios a nuestra vida. Atraemos todo aquello que Dios quiere seguir haciendo en nuestra vida y atraemos todo aquello que Él quiere seguir metiendo en nuestra vida por causa de que calificamos delante de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la adoración? ¿Y cómo se liga la gratitud con la adoración? Bueno, en estos días que están por venir, principalmente en Estados Unidos y en algunas regiones, pues empezamos a escuchar que se habla de estas fechas que vienen, ¿no? Justo estamos a 2 semanas, si no me equivoco, de Thanksgiving, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Y estamos justamente a 9 días, 8 días creo. Entonces, se habla de la acción de dar gracias, y aunque tiene un contexto y un trasfondo de hace muchos años, no específicamente en Estados Unidos como país, pero sí en la cultura anglosajona que emigró a las Américas, pues obviamente es una acción que reconoce pues la provisión de Dios, que reconoce la provisión no solamente de alimentos, sino de nuevas tierras, la provisión de parte de Dios también de seguridad, que esta nueva sociedad que emigró a las Américas y que se ubicó en la zona de Estados Unidos, pues decidió establecer, porque también fue una forma de reconocer que ellos eran extranjeros en una tierra que no les pertenecía, pero Dios les proveyó tanto de esa tierra y de ese favor y de poder colonizar un lugar que no les pertenecía. Ese es mucho el origen de la acción, del Día de Acción de Gracias, ¿no? Y con el paso de los tiempos se ha ido moviendo, y a veces pensamos que dar gracias es pues dar gracias por todo y demás. Y está bien, es una actitud y es un ejercicio de reconocer que nosotros recibimos en la mano, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de dar gracias y tener una acción de dar gracias o una actitud de gratitud cuando las cosas no necesariamente son como nosotros las esperamos, ¿no? O cuando venimos después de una temporada difícil, o cuando en nuestra vida suceden cosas o no suceden cosas que nosotros esperamos que deberían de pasar. Cuando vemos que hay ciertas cosas que no avanzan y que nos encontramos con estos pensamientos que a veces llegan a nuestra cabeza y que decimos: ¿por qué solamente a mí me pasan estas cosas?
¿no? O por qué yo tengo que vivir esta situación y no mi vida no puede ser como mi vecina de al lado, como mi vecina de enfrente o como mi fulanito o cierta persona, ¿no? ¿Por qué yo tengo que atravesar estos problemas cuando yo no los busco y llegan a mí, ¿no? O por qué Dios no me responde y yo no veo su mano a esto que necesito y que he pedido por tanto tiempo, ¿no? Este agotamiento, esta frustración, este desánimo que a veces viene cuando los tiempos se alargan, cuando no vemos que a lo mejor esa luz al final del camino, ¿no? Y cuando viene ese cansancio, sí físico, ese cansancio anímico, pero sobre todo el cansancio espiritual, que yo creo que también es más peligroso, ¿no? Porque el cansancio físico, pues a lo mejor se repone con una buena tarde de descanso, a lo mejor con dormir un poco, el cansancio anímico, a lo mejor pues se recupera con el paso de los días o con una buena charla o con un consejo, pero el cansancio espiritual es muy difícil que nos podamos recuperar de él porque el cansancio espiritual a veces nos lleva al desánimo, nos lleva a pensamientos de derrota, nos lleva a pensar que Dios no nos considera, no nos escucha, no nos ama como quizá creemos que lo hacía y empezamos a abrazar la derrota, empezamos a considerar la derrota, empezamos a considerar otras alternativas que obviamente son tierra fértil para que Satanás siembre ideas que nos lleven contrarios a la voluntad de Dios, ¿no? Qué difícil es decir gracias y qué difícil es aceptar o tener una actitud de dar gracias cuando nosotros estamos pasando este tipo de situaciones. Cuando alrededor de nuestra vida, de forma aleatoria, espontánea o de forma consistente, constante y a veces pareciera hasta de forma eh, sistemática, nuestra vida nos lleva siempre a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me encuentro en la misma posición en la que ya había estado antes? ¿Por qué después de tanto tiempo otra vez estoy solo? ¿Por qué después de tanto tiempo otra vez estoy sufriendo? ¿Por qué después de tanto tiempo otra vez me encuentro cansado, desanimado y con este sentimiento de derrota? Qué difícil es voltear nuestro rostro y dar gracias a Dios y adorar a Dios cuando este sentimiento nos abraza, cuando este espíritu nos inunda y aunque muchas veces queremos salir a flote es muy difícil. Las personas que han sufrido depresión crónica o que han estado en una posición de depresión emocional tan fuerte, ellos manifiestan que aunque quieren salir de la depresión, no pueden hacerlo. Realmente es una pesadez, es algo que inunda la mente, las emociones y el espíritu, que cuesta tanto trabajo decir un día, ya no más y voy a seguir adelante porque es algo que abraza y que embarga todo, ¿no? Entonces, qué difícil es cuando nosotros queremos dar gracias y queremos adorar, pero estamos a lo mejor sumergidos o inmersos en una situación que no precisamente es la ideal para hacerlo, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice en Salmo 108, mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Con razón puedo cantar tus alabanzas con todo el alma. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones. Pues tu amor inagotable es más alto que los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Este salmo en particular a mí me parece poderoso por lo que dice, porque empieza declarando que mi corazón está confiado en Dios. Y pareciera que producto de la confianza en Dios es la razón por la cual podemos cantarle y alabarle a Él. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que muchas veces cuando no tenemos cuando estamos atravesando una situación difícil y no podemos dar gracias, es porque nuestra confianza está siendo debilitada. Nuestra confianza en Dios está siendo puesta a prueba. Y cuando nuestra confianza en Dios tambalea, entonces nuestra actitud y nuestra manifestación de gratitud y de adoración a Dios también se va a manifestar. No sé ustedes, pero cuando yo paso procesos de pruebas y cuando las cosas se ponen muy difícil, antes a mí me costaba mucho trabajo buscar a Dios, leer, orar y adorar y a veces hasta congregarme, ¿no? Pero yo me di cuenta que yo tenía que forzarme a mí mismo, empezando por adorar y por buscarle para contrarrestar justamente ese efecto. Yo me he dado cuenta que en situaciones difíciles, a veces hasta cuando cuesta trabajo orar y cuando a veces uno piensa que aunque quieres orar,
sientes esa barrera invisible delante de ti y pareciera que te dice, Él no te va a escuchar porque Él ha visto y él te conoce. Una forma de romper esa barrera es entrar con adoración. Y lo dice en esta misma palabra, exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos y que tu gloria brille sobre toda la tierra. Este salmo en particular, lo puse en la nueva traducción viviente, me gusta porque al final de la reunión de hoy, este salmo lo canta un grupo y lo musicalizó un grupo y para mí ha sido de verdad una herramienta para acercarme a Dios. En esos días difíciles, en esos días donde uno está cansado, en esos días cuando uno ha pasado una prueba difícil emocionalmente, cuando de repente viene a lo mejor un sentimiento de pérdida, de tristeza, de desánimo, de frustración, de agotamiento espiritual, como yo les decía, este salmo en particular a mí me ha fortalecido y me permite volverme a conectar con ese espíritu de adoración, con ese espíritu de oración, con ese espíritu de acercarnos a Dios y buscar su misericordia. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Cuando nosotros entendemos que nuestra confianza debe estar depositada en Dios, es entonces cuando abrimos la puerta para que esos espíritus que son de Él funcionen en nosotros y podamos regresar con Dios para adorarle. Podamos regresar con Dios para reconocer lo que Él hace en nuestra vida. Sabemos que la adoración nace de un corazón agradecido. Es espontánea cuando hay una gratitud en nosotros. Pero en el tiempo de aflicción, ¿cómo entonces podemos adorar verdaderamente? Cuando estamos atravesando un tiempo de prueba, cuando estamos atravesando este tiempo de aflicción y pareciera que hasta irónico o quizá contradictorio acercarnos con gratitud, ¿cómo podemos adorar verdaderamente? Y otra de las cosas que yo he descubierto en los tiempos de aflicción para adorar a Dios es que debemos de adorarlo primeramente porque tenemos que entender el Evangelio. Para adorarlo, primero, antes que nada, tenemos que entender la esencia del Evangelio. Y la esencia del Evangelio está resumida en un versículo, en Juan 3:16, que su palabra dice que de tal forma Él nos amó, que Él dio todo, lo mejor, lo único y lo que nadie más podía dar por cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en medio de un tiempo de aflicción y que no tenemos esas fuerzas y no tenemos ese ánimo y tenemos ese agotamiento, tenemos primeramente que voltear a ver la esencia del Evangelio, que es el gran amor, y como decía en el salmo anterior que les ponía, tu amor es inagotable y más alto que los cielos y tu fidelidad alcanza las nubes. ¿Qué mayor expresión de ese amor inagotable y de esa fidelidad que la que Jesucristo manifestó por nosotros al momento de no solamente decidir morir en la cruz, sino venir a la tierra, presentarnos al Padre y pagar el precio que nosotros no podemos pagar? Para adorar a Dios tenemos que entender la esencia de su amor que está reflejada en el Evangelio, porque de tal forma Él nos amó que no dudó en entregar a su único hijo, a su unigénito, por cada uno de nosotros. Un corazón que está consciente de las bondades de Dios y su maravillosa gracia para con nosotros es un corazón agradecido. Quizá en este momento no lo puedas ver, quizá en medio del problema no lo podemos sentir, quizá en medio del agotamiento y de la frustración y del sentimiento de derrota, las palabras no salen. Pero cuando nosotros estamos conscientes de las bondades de Dios, partiendo de que Él dio todo por nosotros, entonces nosotros podemos detonar un corazón agradecido, podemos detonar esa gratitud honesta que sale de nuestro corazón. John Piper, que es un gran maestro de la palabra, encontré estos dos quotes, bueno, este quote en particular, donde él habla justamente de la gratitud y la adoración. La gratitud es el eco de la gracia mientras retumba a través de los huecos del corazón humano. Es la aceptación desvergonzada del regalo gratuito y de la declaración sincera de que atesoramos lo que no podemos comprar. Por tanto, la gratitud glorifica la gracia gratuita de Dios y significa la humildad de un corazón necesitado y receptivo. Yo cuando lo leí, de repente como que, a ver cómo va, cuál es, uno va primero y después el otro. Pero la verdad es que es una declaración súper potente porque dice la aceptación, la gratitud es el eco de la gracia mientras retumba a través de los huecos del corazón humano. No es otra cosa más que la gracia reflejada en nosotros. Cuando nosotros somos agradecidos,
no es otra cosa que el mismo espíritu de gracia manifestado a través de nosotros. Y además es cuando nosotros aceptamos sin ninguna vergüenza, sin que se nos sea cobrado, sin que nos sintamos culpables. La aceptación desvergonzada no es otra cosa más que el hecho de decir, lo recibo y no importa lo que yo haya hecho. Lo recibo sin sentimiento de carga, ni de culpa, ni de persecución, ni de señalamiento. El que señala es Satanás, el que quiere culpar y que quiere dejarnos esa carga es el enemigo de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos sin una sola vergüenza ese gran regalo que es la salvación y esa declaración de amor que tiene que ver la obra de la cruz en nuestra vida, entonces podemos atesorar y podemos glorificar a Dios con esa gratitud honesta de corazón. Esa humildad de corazón que además no solamente tiene la humildad de acercarse y agradecer por el favor recibido, sino también nos convierte en un corazón receptivo. La gratitud no es otra cosa más que la manifestación de que vivimos plenamente el evangelio en nuestra vida, que realmente no solamente conocemos el concepto de la salvación, sino que la salvación realmente ha sido parte de nuestra vida. Oye, pero es que cuando pecamos y nos equivocamos, y es que yo no salgo de la misma, y es que yo no puedo cambiar, y es que yo sigo haciendo lo mismo y demás. Por eso dice la aceptación desvergonzada, porque nosotros aceptamos la salvación, entendemos que somos personas, humanos y que nos equivocamos, pero nada nos impide regresar delante del trono, delante del Padre y decir, gracias Señor, porque a pesar de mí mismo, tú me amaste de tal forma que he sido salvo por ti. Nada nos separará de ese gran amor porque ese amor no quiere separarse de nosotros. Lo único que nos puede separar de ese gran amor es cuando nosotros decidimos alejarnos del amor de Dios. Él está dispuesto 24/7, los 365 días del año para recibirnos. Por eso la gratitud es esa aceptación de la salvación, es vivir la salvación que Él estuvo dispuesto a pagar por nosotros y que nos acerquemos confiadamente a ese trono de justicia. Esto es lo que John Piper dice. ¿Qué es lo opuesto entonces a la adoración si nos vinculamos a la gratitud? Cuando nosotros no abrazamos el proyecto de restauración y de salvación que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y que es vigente, que es latente, que sigue siendo poderoso al día de hoy, entonces nuestro corazón empieza a albergar sentimientos mal direccionados. Oye, entonces está mal quejarse, ¿no? La palabra misma lo dice, ¿no? Que nos podemos quejar, ¿no? Hoy está mal, entonces sentirnos inconformes con lo que tenemos. No, no estoy diciendo que sean sentimientos equivocados, pero sí pueden ser sentimientos mal encausados. Cuando en nuestro corazón nos rendimos y no vemos quizá esa respuesta o no vemos que los tiempos se alineen como nosotros a veces los dibujamos y no como conforme a la voluntad de Dios, empezamos a abrazar estos sentimientos de queja, pero que vienen a destruir, que vienen a alimentar un sentimiento de enojo, que vienen a justificar esa frustración, que vienen a lo mejor a darle origen a ese cansancio. ¿Y cómo se manifiesta? Pues primero se manifiesta con nuestras actitudes. Cuando decimos, no, es que sabes que ya no voy a ir a tal lugar porque no, es que, ¿para qué si sigo en las cosas igual? ¿Para qué me conecto si no pasa nada? Y no, y ¿por qué a mí no? ¿Y por qué yo sí? Y empezamos a manifestar y abrazar esas ideas en nuestra mente. Pero más adelante, ese cansancio y esa frustración se traducen en enojo. Y en enojo que se manifiesta en nuestras palabras muchas veces. Cuando empezamos a maldecir, cuando empezamos no solamente a maldecir nuestra propia circunstancia, a lo mejor nuestra situación, sino a veces a aquellos que les va mejor o creemos que les va mejor, lo digo entrecomillado, porque no necesariamente lo que podemos para afuera quiere decir lo que está en su corazón. Y muchas veces eso termina, si nosotros no tenemos la capacidad de frenarlo y de entenderlo, que termina convirtiéndose en odio y venganza. Ah, sí, pues conmigo no fue, pues ahora me voy a encargar que nadie más. Si yo no lo tengo, nadie más lo puede tener. Si no es así, y entonces no va a ser. Y hay personas que deciden y abiertamente le declaran la guerra a Dios. Dicen, ok, no va a ser así, no es conmigo, entonces perfecto, le deciden darle la espalda y deciden caminar en posición opuesta. Por eso lo opuesto a la adoración es cuando nosotros abrazamos esa frustración, abrazamos ese enojo, abrazamos ese cansancio y entonces
dejamos que nuestro espíritu sea callado y nuestra alma se alimente y empiece a generar esa negatividad y a generar todo eso que aflora en esa frustración y hasta que llegamos al odio y a la venganza. Eso es totalmente lo opuesto a la adoración, pero no es necesariamente lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros en el periodo de prueba es, como decía John Piper, que nosotros tengamos esa plena convicción de que podemos abrazar la salvación sin ninguna carga, sin ninguna deuda pendiente. Él no vino a cobrarnos nada, Él vino a pagar por nosotros. Él no vino a facturarnos nada, Él vino a saldar las cuentas. Él no vino a recriminar nada, Él vino a callar a aquellos que nos acusaban. Él no vino a pagar un precio para que nosotros estuviéramos en deuda con ellos. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a pagar un precio para liberarnos de aquellos que nos oprimían, de aquellos que nos encarcelaban, de aquellos que nos perseguían y nos señalaban. Es para lo que Él viene. Es por consiguiente que Él espera que nuestra adoración y nuestra gratitud se manifieste de esa forma. ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? Lo tenemos que adorar por 3 razones fundamentales. Primera, por quién es Él. Adorar a Dios es que nosotros tengamos el pleno entendimiento de quién es Dios. Y a lo mejor no podemos conocer toda la magnificencia de Dios porque probablemente nuestra mente no nos dé. Nuestro espíritu puede ser revelado, podemos a lo mejor no describirlo con palabras, pero sí comprender esa magnificencia, pero su palabra sí nos habla de Él. En 1 Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. La gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Una razón suficiente para adorar a Dios es por el simple hecho de que es Dios, por el simple hecho de que a Él le pertenece todo, nosotros mismos le pertenecemos a Él. Poder, gloria, victoria y honor son de Él. Y Él aún así se despoja de eso para participar con nosotros. Él se despoja de muchas cosas. En Eclesiastés también habla de eso, que Él se despojó de una parte de sí mismo para depositarla en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, que es más que la esencia de su espíritu. Perteneciéndole a Él, Él simplemente decidió brindarlo y brindarse a nosotros compartiendo parte de lo que es. Adorar a Dios, una de las razones es simplemente porque todas las cosas son de Él, le pertenecen y Él ha decidido compartirlas con nosotros. De Él es el reino y Él es excelso sobre todo. Adorar a Dios es reconocer que Él es la mayor expresión que puede haber de lo que existe y de lo que no existe por encima de todas las cosas. Por eso yo les decía, a veces no hay palabras para poderlo explicar. Y aunque nuestro espíritu lo puede percibir, a veces es difícil exclamarlo y expresarlo con palabras. Pero una de las razones por las cuales nosotros tenemos que tener una actitud de adoración detonada por la gratitud de lo que Dios ha hecho en nosotros es por quién es Él. La segunda razón por la cual nosotros adoramos a Dios es precisamente eso, por lo que ha hecho en nosotros, por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Yo no sé en qué condición a lo mejor tú llegaste a los pies del Señor, pero yo sí me recuerdo perfectamente en qué condición yo llegué. Y sí recuerdo perfectamente, a lo mejor no a detalle, a ciertas cosas, pero sí puedo ver lo que Él ha hecho en mi vida a lo largo de los años. Y puedo ver lo que Él ha hecho en mi familia. Y puedo ver lo que Él ha hecho en mi persona. Hace 2 días pasamos una situación difícil en familia. Lamentablemente perdimos a mi tío, al hermano de mi papá, el lunes en la madrugada. Y justamente el lunes en la tarde estábamos con la familia y demás. Y yo pude ver, Dios me dio una palmadita en la espalda como diciendo, ahí la llevas. Porque Él me permitió ver lo que Él ha hecho en mi familia. Y no me refiero solamente a mi familia pequeña, sino en mis primos, en mis tíos y en muchas personas y en otras generaciones que fueron alcanzadas por el hecho de haber creído. En Salmos 9:11 dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nuestra familia, en el contexto y en la raíz en la que estábamos y a donde estamos ahora, nosotros hablamos y adoramos de lo que Él ha hecho, hablamos de sus obras.
Cuando el pueblo de hebreo hablaba de lo que Dios había hecho, liberándolos de la esclavitud, liberándolos de sus enemigos, entregándoles a sus pueblos, derribando murallas, dándoles maná y dándoles alimento, era una forma de adorarlo, porque es hablar de un Dios sobrenatural, de un Dios que tiene cuidado de aquellos que le aman y aquellos que han hecho un pacto con él. Cuando nosotros hablamos de las obras de Dios, le estamos adorando. Y cuando nosotros le adoramos, una forma de adorarle es decir, gracias Dios porque tú has hecho cosas en mi vida. Me has rescatado, a lo mejor me libraste de un problema, a lo mejor me libraste de la presión, a lo mejor me libraste de la deuda, a lo mejor me libraste de la enfermedad, a lo mejor me libraste a veces hay cosas que ni siquiera sabemos de las que nos ha librado, pero Dios nos ha librado. En Salmos 35:28 dice, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Dios es un Dios justo. Si realmente nosotros recibiéramos el pago de nuestros actos, probablemente no estaríamos aquí o no tendríamos la vida que tenemos. Sin embargo, Dios mismo pagó el precio para que nosotros fuéramos justificados y entonces fuéramos redimidos junto con eso. Eso es adorarle también. Cuando nosotros hablamos de lo que Él hizo por nosotros para que entonces no recibiéramos el pago de nuestras deudas y no recibiéramos el pago de nuestras acciones, sino que fuéramos justificados por causa del sacrificio de Jesucristo en la cruz. En Salmos 43 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando nosotros adoramos a Dios y declaramos lo que Él ha hecho en nuestra vida, otros creen. ¿Por qué? Porque se detona la fe. Si lo pudo hacer en mí, lo va a poder hacer en ti. Si lo pudo hacer en mi vida, lo puede hacer en la vida de alguien más. Si puede hacer un milagro, si puede hacer obras, y si nosotros hablamos de esos milagros y de esas obras, la gente cree y entonces a lo vez busca a ese hacedor de milagros, busca a ese hacedor de justicia, busca a ese dador de vida. Por eso cuando nosotros adoramos y cantamos y declaramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, otros temerán. ¿Qué quiere decir lo que hablamos la clase pasada? Le honrarán, creerán, le glorificarán, entenderán que Él es grande y entonces depositarán su confianza en Dios, como decíamos hace un momento en Salmo 108, su confianza que les llevará a creer y a que Dios haga cosas en su vida. Y la tercera razón por la cual nosotros debemos de adorar a Dios es por lo que Él hará. Amén. Su palabra dice en Habacuc 31, 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Toda la vida tiene un ciclo natural. Una higuera a lo mejor puede ser que no dé frutos en una temporada, pero eventualmente en la siguiente o en la siguiente o en la siguiente tendrá que dar frutos. O a lo mejor tendremos una cosecha tardía, o a lo mejor tendremos una cosecha fuera de tiempo, pero eventualmente vendrá el fruto. Pero lo que nos dice esta palabra dice que aunque no lo veamos y aunque todavía no sea el tiempo y aunque todavía a lo mejor la cosecha no sea como lo esperamos, quiere decir que con todo esto yo me alegraré y me gozaré porque en Él está nuestra salvación. Él conoce perfectamente la medida que tiene preparada para nosotros. Él conoce perfectamente la porción que ha destinado para cada uno de nosotros. Y aunque nosotros no lo veamos, cuando nosotros glorificamos a Dios, alabamos a Dios con ese corazón de agradecido, entonces Él viene a nuestro rescate. Él viene a nuestra salvación. No es porque Él retenga la bendición, no es porque Él quiera hacernos pasar ese agobio y esa pena y ese sufrimiento de qué va a pasar y chin, será que no. Lo que Él quiere es un corazón rendido, un corazón que honestamente crea, confíe en Él y le adore en todo tiempo. Con todo yo me alegraré en Jehová. No importa que no lo vea, no importa que no haya llegado, no importa que no sea el tiempo, no importa que aunque yo ya no pueda más y sienta que ya no me alcanza el aire, ya no me alcanza el gas, aún con todo y eso me alegraré en Él y me gozaré porque yo sé que en Él está mi salvación, en Él está mi justicia, Él es mi roca firme. Esas son las tres razones por las que debemos de adorar a Dios. Sin embargo, en Salmo 100, quiero hacer referencia a lo que hablábamos la semana pasada sobre la gratitud. Así como la gratitud se expresa con palabras, así como la gratitud no solo se expresa con palabras, sino también con acciones
y con expresiones físicas. De igual forma, la adoración no solo se expresa con cantos. ¿En dónde lo podemos ver? En Salmo 100, donde dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo se toma mucho cuando hablamos de la adoración y de acercarnos con una actitud correcta delante de Dios, pero nos deja varias pistas de cómo nosotros podemos expresar nuestra gratitud a través de la adoración. Y no solamente es con cantos, muchas pensamos, pues es que la adoración es ponerte las calmadas, ¿no? Las movidas es la alabanza y las calmaditas es la adoración. Y no, este salmo nos está diciendo, sí, puedes cantar alegre, y fíjense cómo va enfatizado, cantar alegres. Aunque estemos pasando por como diría mi abuelita, aunque estemos pasando por la calle de la tristeza, él nos dice, acércate cantando alegres. Otra de las formas como nosotros expresamos nuestra adoración a Dios es sirviéndole a Él. Sirviéndole a Él y sirviéndole a aquellos que le aman. Servid a Jehová con alegría. Qué importante es la actitud como hacemos las cosas, ¿se dan cuenta? Cantad alegres, servid con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Siempre le pone un adjetivo a la acción. Es el tercer punto para adorar a Dios, es acercarnos a su presencia, propiciar acercarnos a su presencia, propiciar esa atmósfera, ese momento, apartar ese espacio y decir, Señor, ahorita quiero acercarme a ti, te quiero buscar y quiero estar contigo. ¿Cómo? Con regocijo, no con frustración, con enojo, con queja, pues es que lo hago porque pues no me queda de otra, pues es que si no me regañan, es que no. Venir a su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Otra forma de adorar a Dios es reconocer, como decíamos hace un momento, lo que Él ha hecho en nuestra vida y reconocer que Él es digno de recibir adoración y gloria. Muchas veces las personas creen que la adoración es solamente cantar y hablar de sí, Él hizo la tierra y demás, pero ¿qué es? ¿Qué es Dios para nosotros? Podemos reconocer que Dios es el creador, pero nos cuesta a veces mucho trabajo reconocer lo que Dios ha creado en nuestra vida. Podemos reconocer que Dios es el Salvador, pero a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer que Dios nos ha salvado de forma personal. Tenemos una forma de adorar a Dios, es reconocerle a Él y reconocer lo que Él ha hecho en nosotros. Y más adelante también dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Nuevamente habla de esa gratitud. Cuando nosotros nos acercamos con gratitud, no solamente en ciertos momentos, sino en nuestra vida caminamos con actitud, estamos constantemente entrando a las puertas de su presencia, constantemente estamos cercanos. Cuando nosotros podemos dar gracias por las pequeñas cosas y cuando podemos dar gracias por las grandes cosas en nuestra vida, es entonces cuando nosotros no salimos de su presencia. Porque dice, si entramos, él no habla de salir en este versículo, habla de entrar siempre con acción de gracias, que es decir que la gratitud es una llave que nos abre una puerta que nos permite estar cerca de él. Y también dice, bendecid su nombre, por sus atrios con alabanza, bendecid su nombre. Una forma de adorar a Dios es exaltarle y bendecirle. En Apocalipsis podemos ver cómo Él está sentado en ese trono de justicia rodeado de poder y los ángeles le bendicen y le alaban. Una de las funciones por las cuales fuimos creados como parte de toda esta creación universal que fue hecha por Él y para Él, es para bendecir su nombre, para reconocer quién es Él, para exaltar lo que Él es en medio de su creación. Esas son las claves y las pistas que este salmo nos deja de cómo también podemos nosotros adorar a Dios cuando tenemos un corazón agradecido, cantando alegres, servirle con alegría, buscar y ser propicios a su presencia con regocijo, reconocer que Dios es nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Dios y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Tener constante actitud de gratitud delante de Él y bendecir su nombre, ¿sí? Y Dios no solamente eso, Dios espera nuestra adoración.
No solamente Él nos ha entregado la adoración como una arma para entrar a sus atrios, para tener acceso a las bendiciones, para tener acceso a lo que Él hará en nuestra vida, sino en su palabra Él nos dice que Él espera que nosotros le adoremos. Una de nuestras funciones es adorarlo. No importa si está soleado o está nublado. No importa si llueve o está seco. No importa si es un día bueno o si es un día malo. No importa si es de día o de noche. Él espera nuestra adoración. Y por consecuencia de un corazón rendido a la adoración, hay una recompensa. En Jeremías 30:19 dice, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con adoración, entonces Él nos multiplica y nos prospera. Entonces Él nos hace florecer. ¿Por qué? ¿Es un pago a nuestra adoración? No, no es un pago a nuestra adoración. Simplemente es porque nosotros estamos funcionando de forma correcta. Estamos haciendo lo que nos corresponde. Así como una semilla cuando es depositada en tierra y lo que le corresponde hacer es echar raíz y convertirse en un tallo y después en una mata y dar fruto, así nosotros, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros tenemos una actitud correcta de gratitud y adoramos a Dios en todo tiempo, entonces estamos funcionando para aquello que fuimos hechos. Empezamos a funcionar de forma correcta y entonces la consecuencia de funcionar de forma correcta es que nos multiplica y que no seamos disminuidos. ¿Qué es lo contrario a no ser disminuidos? Entonces Él nos hace crecer, Él nos hace madurar, Él nos amplifica, nos multiplica y no seremos menoscabados, no seremos pisoteados por aquellos por nuestros enemigos, aquellos que buscan nuestra perdición. O sea, nosotros, pero dice, y saldrá de ellos acción de gracias. No dice que Él nos dará esa acción de gracias, tiene que salir de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestro pensamiento. Tiene que ser intencional de parte nuestra que salga esa acción de gracias para que entonces funcionemos de forma correcta. Y aunque estemos en medio de la nada, si nosotros funcionamos de forma correcta, seremos como ese árbol frondoso que está en la imagen. Pudiera parecer, nadie le adora, nadie le considera, nadie habla de las obras que Dios ha hecho en su vida en nosotros, pero nosotros sí. Y entonces seremos más altos, más fuertes, más anchos, más robustos. Nuestras estacas se expanderán porque nosotros estamos funcionando para aquello que fuimos hechos. Seremos multiplicados, no seremos disminuidos y no seremos menoscabados porque estamos funcionando para aquello lo que Dios nos ha puesto en esta tierra. Y también la palabra en Lucas 19:40 dice, justamente este pasaje habla de cuando Jesús pasaba y entonces había aquellos que le exaltaban y le gritaban y le dicen unos, Señor, Señor, diles que bajen la voz, que dejen de gritar y que dejen de hacer escándalo, ¿no? Y él dice en Lucas 19:40, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Básicamente lo que nos está diciendo Dios aquí, si tú no lo haces, alguien más lo hará. Si tú no funcionas para aquello que yo te hice, que una de esas funciones es reconocer mi grandeza y adorarme, entonces alguien más lo hará. Yo prefiero hacer aquello para lo cual fue hecho y para lo cual fue enviado, para que entonces yo tener esa recompensa, a lo mejor yo tener ese beneficio. Pero si nosotros no lo hiciéramos, alguien más o algo más lo haría. ¿Por qué? Porque Dios necesita ser adorado. Dios espera ser adorado. Dios creó, la palabra dice que la grandeza y la creación habla de la grandeza de Dios. La creación habla de la grandeza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la creación también le adora. Yo estoy seguro que aunque nosotros no conozcamos el lenguaje de la naturaleza, yo estoy seguro que la naturaleza y la creación le sigue adorando al día de hoy a su creador. Por eso él dice que si nosotros no lo hiciéramos, las piedras clamarían, las piedras adorarían. Qué vergüenza el día que veamos una piedra adorando a Dios y que nosotros no podamos hacerlo, ¿verdad? Él espera nuestra adoración. Él espera un corazón rendido, dispuesto y funcionando de forma correcta para que nosotros le adoremos. La adoración es nuestra oportunidad también para expresar y demostrar nuestro amor a Él con todo lo que somos. Cuando nosotros nos acercamos para adorar a Dios, es una oportunidad para abrir nuestro corazón y demostrar el amor que tenemos. No sí, también la gratitud, sí también nuestra necesidad, sí también nuestro sentimiento, pero cuando nosotros adoramos, estamos expresando amor con todo lo que somos. En Mateo 22, 37, 40 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Nosotros, si no podemos expresar nuestro amor y gratitud a Dios, entonces no estaremos capacitados para amar a los demás. Si nosotros no tenemos la capacidad de expresar nuestra gratitud, nuestro amor a través de la adoración a Dios, entonces tampoco estamos funcionando porque no tendremos la capacidad de conectarnos a esta fuente de amor, a esta provisión de amor que nos permite entonces funcionar también y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cumplir esa ley que le fue dada a los profetas. Si no podemos expresar nuestro amor a Dios y nuestra gratitud, no estamos capacitados entonces para convivir en una sociedad carente de amor, carente de gratitud. Entonces, ¿qué nos hace diferentes a aquellos que no conocen al Señor? ¿Qué nos hace diferentes a aquellos que niegan el nombre de Jesucristo? ¿Qué nos hace diferentes a aquellos que han decidido hacer pacto con otros dioses y no con el Dios verdadero? Si nosotros no podemos expresar nuestro amor a Dios a través de la adoración, realmente la distancia entre aquellos y nosotros es prácticamente ninguna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa gran oportunidad de demostrar a través de la adoración el amor y la gratitud, ese amor desvergonzado que no nos permite, que la vergüenza y que la culpa no nos permite ser limitados para expresar el amor que tenemos delante de Dios. La palabra en 1 Juan 4, del 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si nosotros no podemos acercarnos y expresar el amor a Dios, entonces definitivamente quiere decir que no le podremos conocer. No podremos conocer a nuestro Creador, no podremos conocer las revelaciones, los secretos y las bendiciones y aquellas cosas que Él ha reservado para cada uno de nosotros. Hay bendiciones que vamos a recibir en lo colectivo, en una congregación, en un grupo como este, en un mensaje a lo mejor que podemos encontrar en YouTube, de un gran pastor, de un gran evangelista, de un gran orador, seguramente. Pero hay bendiciones y hay palabras y hay momentos que solamente vamos a recibir de parte de Dios en la intimidad uno a uno con Él, a través de la adoración, a través de entrar con esos cantos de gratitud y de amor delante de Él, y que solamente en ese momento Él va a vaciar en medio de nosotros. Y entonces todo aquel que ama de verdad se puede ser llamado hijo de Dios, de verdad porque es nacido de Dios, realmente es nacido de nuevo y realmente va a poder conocer a Dios. Si nosotros no hacemos de la adoración un estilo de vida, difícilmente vamos a podernos conectar a esa fuente de amor. Difícilmente vamos a poder entender lo que es amar y difícilmente vamos a poder amar a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tal y como somos. Porque Dios nos ama tal y como somos, con errores, con virtudes, con manías, con defectos, con todos esos defectos que puede haber en nuestra vida, con todo y eso, Él así nos ama. Él no nos puso requisitos para acercarnos, ¿no? Dijo, bueno, mira, el día que ya, ya no peques y el día que todo bien y que te portes de esta forma, entonces ese día hablamos de tu salvación, ¿sale? Échale ganitas y aquí te espero. ¿Verdad que no? Él nos amó. Así de sencillo, punto final. Él nos amó, tal y como somos. ¿Por qué? Porque somos hechura de Él, porque somos parte de Él, porque somos un fragmento de lo que Él es. Y si nosotros no abrazamos la adoración como esta herramienta y este estilo de vida para acercarnos y amar a Dios y conocer al Dios de amor, difícilmente nosotros vamos a manifestar que Él realmente está en nosotros, que realmente somos hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo y somos nacidos de Dios. La adoración es otra cosa más que un acto de expresión de amor. La adoración nace de la gratitud, pero realmente se convierte en una expresión de amor. ¿Para qué? Para llenarnos de ese amor y entonces llevar ese amor a aquellos que nos rodean. Llevar ese amor y cumplir ese mandamiento que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Cumplir esa voluntad que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Porque adorar a Dios es amar a Dios. La palabra en Juan 15, 12 y 17 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a vosotros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe qué hace su señor.
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se lo os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si hilamos el cierre de este fragmento con lo que dice al principio, dice, esto les mando, que se améis los unos a los otros. Y dice, porque nadie tiene mayor amor que que el que ponga la vida por sus amigos. No podemos manifestar al Dios que profesamos y no podemos transmitir el amor del Dios que profesamos si nosotros no tenemos la capacidad de amar al Dios que decimos profesar. Si no tenemos el estilo de vida de acercarnos con gratitud a adorar a Dios y conectarnos a esa fuente de amor. Amar a Dios es conocerlo más y ser amados por Él. El amor es la ley suprema e inquebrantable. No hay nada mayor que el amor de Dios en nuestra vida. Puede haber muchas cosas alrededor. Puede haber muchas razones por las cuales quizá nosotros llegamos delante de Dios o quizá nosotros doblamos nuestra voluntad delante de Él o decidimos caminar de la mano de Él. Pero para Dios no hay nada mayor que aquel mandamiento que es que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo podemos amar a los otros? Amando a Dios y siendo amados por Él. Adorar a Dios es amar a Dios. Realmente esa es la esencia que viene dentro de la adoración. Que nosotros podamos conectarnos con esa fuente de amor inagotable y absoluta y que nos permita caminar de forma tal que podamos dar aquello que nosotros recibimos por misericordia, que recibimos de gracia, que es que esa fuente de amor, no es otra cosa. No es fácil amar a los demás. Es más, yo les diría, yo creo que no es fácil que nos amen a nosotros mismos, ¿no? Porque la palabra también lo dice, ¿no? Si nosotros amamos al que es amable, pues, ¿qué hay de extraordinario en medio de eso, no? Amemos a nuestros enemigos. Amemos a aquellos que procuren nuestro fracaso. Amemos a aquellos que no nos desean el bien. Ahí es donde realmente está el reto y está el galardón. Pero Dios no hace distinción. Dice, amen a los otros. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de tener estilo de vida y rendición de adoración a Dios. Naciendo de la gratitud, pero con un verdadero entendimiento de que la adoración a Dios no es otra cosa más que conectarnos con esa fuente de amor que nos llena a nosotros mismos. En resumidas cuentas, algo que yo entendí cuando preparaba el tema, yo realmente lo tenía visualizado más a hablar hacia esos primeros 3 puntos. Por las razones por las cuales nosotros tenemos que adorar a Dios. Por quién es Él, por lo que ha hecho y por lo que hará. Pero ¿de qué sirve si nosotros reconocemos quién es Dios, reconocemos lo que ha hecho y lo que hará, si estamos carentes de amor? Podemos ir por la calle con una Biblia debajo del brazo y darle de bibliazos a cuantas personas se nos crucen enfrente. Podemos sabernos la palabra de pies y cabezas, versículo 1 del Génesis al Apocalipsis. Podemos dominar todas las técnicas para la impartición de un mensaje, pero sin amor es en vano. Sin amor, sin una manifestación tangible de amor y de servicio a aquellos que nos rodean, es en vano. No sirve de nada. Son obras infructíferas porque simplemente no van a traer fruto. Son semillas que son echadas en el camino rocoso que el día de mañana, cuando salga el sol, se secarán o serán comidas por las aves. Realmente lo que Dios nos llama es que nosotros nos conectemos a través de la adoración a esa fuente natural de poder. Y entonces no necesitamos conocer la palabra de inicio de tapa a tapa. No necesitamos ser los más habilidosos o capacitados para impartir mensajes a iglesias de miles de personas. Solo por el hecho de hacer las cosas por amor, y por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo y poner nuestro empeño correcto en esas situaciones, entonces Dios prosperará las cosas. Y como decía su palabra, entonces Él nos hará crecer, Él nos ensanchará y entonces nada nos detendrá. ¿Por qué? Porque es Dios mismo a través de nosotros. No son nuestras habilidades, no es nuestro conocimiento, no es lo mucho o lo poco que podemos saber. Y no es otra cosa más que la esencia de Dios mismo a través de nosotros. Eso es realmente el propósito de la adoración. Ese es realmente el propósito de la gratitud.
Si el día de hoy tú a lo mejor estás atravesando una situación, como lo comentamos al principio, de frustración, de agotamiento, de cansancio emocional o espiritual muchas veces, o cuando de repente pareciera que enfrente de nosotros está esa muralla que no nos permite acercarnos libremente, es el tiempo en que nosotros podamos realmente conectarnos con esa fuente de amor. Y yo les quiero compartir muy rápido, si recordarán, les puse al principio de la clase este Salmo 108 del que les hablaba, ¿sí? Entonces, denme oportunidad un momento. Les voy a compartir algo. Este es el Salmo del que les hablaba hace un momento. ¿Me pueden decir si se escucha? Si conoces la letra, adelante. Si no, escucha la letra. Escucha la letra porque es ese mismo salmo, pero de forma instrumental. Y esta noche, en lugar de hacer una oración, yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Que nos enfoquemos al tema que vamos a escuchar. Y que dejemos que el salmo nos ministre, que nos llene de fortaleza y que nos conecte a esa fuente de amor, a esa fuente de misericordia. Que en ti confían, nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Que en ti confían, nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Grande es tu amor. Oh, Dios, y hasta
Gracias te damos, Señor, porque podemos venir confiados, depositando nuestra confianza en ti, Señor. Porque hasta los cielos es tu fidelidad, Señor. Y porque sabemos que tu amor es inagotable a pesar de nosotros mismos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy queremos abrazar la adoración como un estilo de vida, no solamente para nuestro beneficio, sino para estar conectados a la fuente de amor, la fuente de misericordia, la fuente de gracia, Señor. Cantar con nuestras palabras, pero también declarar con nuestro servicio, con nuestra actitud, Señor, con el amor que brindamos a nuestro prójimo, que tú eres Dios, eres un Dios vivo y habitas en medio de nosotros, Señor. Que somos nacidos de ti, Señor, y que llevamos y cargamos tu esencia, Padre. Yo te doy gracias, Padre, porque eres fiel y porque tu amor está con nosotros, Señor. Exaltado seas por siempre y por encima, Señor, de lo más alto, Señor, sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, muy bien. Listo, pues bueno, esa fue nuestra